Bienvenidos, queridos hermanos, a Siervos de Jah. En este vídeo vamos a hacer el análisis de la semana del 6 al 12 de diciembre de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristiano. El Seamos Mejores Maestros de esta semana lo tenemos en un vídeo aparte. Vamos a comenzar con los tesoros de la Biblia. Antes, recuerde, hermano o hermana, que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, es gratuito. Empezamos con el discurso de demostración con el tema Vayan con la fuerza que tienen. Nuestras fuerzas es una fuente de poder e iniciativa para lograr todo aquello que nos propongamos. Los siervos de Jehová, fieles a Él y que confían plenamente en su palabra, cuentan aún con más fuerzas incluso en aquellos momentos de debilidad, ya que es Jehová quien nos da fuerzas para recomponernos y sobrellevar las diferentes situaciones que se nos presentan. Como siervos de Dios, usamos todas nuestras fuerzas en su servicio sagrado. Si así lo hacemos de buen corazón, todo lo demás será añadido. Incluso, aunque esta labor nos pueda cansar o agotar nuestras fuerzas, Jehová será una fuente continua de ánimo y fuerzas para desempeñar nuestras labores domésticas y obligaciones laborales. A ningún siervo de Dios nunca le ha faltado lo necesario para vivir por hacer la obra de Dios, y esto no cambiará, porque Jehová cuida a sus amados hijos. Hermanos, hermanas, usemos nuestras fuerzas para adorar a Jehová. Nuestras fuerzas van mucho más allá de lo que realmente pensamos que podemos hacer. Porque si de corazón puro y sincero queremos servir a Dios, no solo lo estará haciendo nuestra fuerza interna, sino también la que Jehová nos provee. Esto lo vivió en primera persona Gedeón, hijo de Joás. No se sentía capacitado y la tarea encomendada era muy difícil, tanto que desbordaría a cualquier hombre imperfecto. Incluso a Gedeón, que dudó en varias ocasiones y puso a prueba al propio Jehová para saber si era él y de verdad si esta era su voluntad a través de su persona. No obstante, en este contexto de incertidumbre fue valiente, y la fuerza que tenía se vio exponencialmente potenciada por la mano de Jehová, que fue su roca fuerte. Es como si imaginemos que funcionamos como un coche con combustible. Podemos tener el tanque lleno y estar llenos de fuerza, pero a medida que la vida avanza o lo hace una situación que se complica, el combustible va bajando hasta que llega a un límite peligroso donde se enciende la energía de reserva. No podemos seguir mucho más, la situación nos supera, el viaje es muy largo y complicado y debemos parar. No tenemos energías para seguir, estamos en reserva. Pero esta energía de reserva, en el caso de los siervos fieles de Dios, viene del propio de Jehová, y a diferencia del coche, nunca se agotará, sino que es una fuente de energía permanente y constante que nos hace ver que el camino es difícil, pero que no estamos solos, y se nos está alimentando con lo necesario espiritualmente para seguir avanzando. Esto nos anima y va rellenando nuestros ánimos y nuestro tanque otra vez a full. Esto le ocurrió a Gedeón. Esto nos ocurre a todos nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas, que tiramos del combustible de reserva, que tiramos de la fuerza que nos da Jehová cuando la nuestra se ha acabado. Veamos por qué Gedeón se vio desbordado leyendo Jueces 6 del 2 al 6 y el versículo 14. Allí dice, y Madián dominó a Israel. Por culpa de Madián, los israelitas se hicieron escondites en montañas, cuevas y lugares de difícil acceso. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalequitas y los orientales los atacaban. Acampaban para luchar contra ellos y destruían las cosechas por todo su territorio hasta Gaza. No dejaban en Israel nada para comer, ni tampoco ovejas, toros o burros, porque subían con sus animales y sus tiendas de campaña, y eran tan numerosos como las langostas. Ellos y sus camellos eran tantos que no se podían contar. Llegaban al país para destruirlo. Al final, Madián dejó a Israel hundido en la miseria, y los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara. Como hemos visto la semana pasada con los ejemplos de Débora y Jael, la situación de Israel por darle nuevamente la espalda a Jehová era terrible. Israel, como leemos en el relato bíblico, se encuentra en la miseria, al borde del abismo, hasta que Débora encarga por instrucción divina este cometido a Gedeón y culminó Jael para la gloria de Jehová. En el versículo 14 leemos, Jehová se volvió hacia él y le dijo, vete, que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de las manos de Madián.
¿Acaso no soy yo el que te envía? Sí, Gedeón era enviado por Jehová. Era su voluntad que liberara a Israel de la opresión a la que estaba sometido, pero Gedeón no se veía capacitado. Consideraba que había personas más cualificadas y con más poder que él. La diferencia es que Gedeón contaba con el poder, la mano y la aprobación del Todopoderoso de todos los ejércitos de Jehová. Fue tanto que ordenó a Gedeón ir con menos hombres de lo que contaba, que al final sumaba unos 33.000 hombres, de los que Jehová filtró y solo quedaron 300. Es evidente que la fuerza de Gedeón se vio excepcionalmente guiada por la mano de Jehová, y por eso tuvo éxito. Pero antes de esto, Gedeón seguía inseguro, no estaba nada convencido, y se refirió a Jehová en varias ocasiones, y le dijo que no estaba preparado, que fuera otra persona. Leamos Jueces 6:15. Y Gedeón le respondió: Perdón, Jehová, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mira que mi clan es el menos importante de Manasés, y soy el más insignificante de la casa de mi padre. ¿Estamos nosotros preparados para hacer la voluntad de Jehová? Una primera respuesta es evidentemente que sí. Claro, amamos a Jehová y hemos prometido dar nuestras vidas a su servicio. Pero vamos a concretar un poco más la pregunta. ¿Estamos preparados para predicar las buenas nuevas del nuevo mundo, las buenas noticias, aun si esto significa que nos perseguirían, ataquen, encarcelen o hasta perdamos la vida? Esto es lo que ocurre en muchos lugares del mundo, como bien sabemos, y son las consecuencias que enfrentan cientos y miles de nuestros hermanos. Sí, seguimos decididos a hacer la voluntad de Jehová bajo estos términos, pero somos humanos imperfectos, y nuestras energías y fuerzas pueden desfallecer en un momento de debilidad o tras un desgaste continuo en esta lucha contra las naciones de Satanás. Pero somos más capaces de lo que pensamos y estamos muy cualificados. Las energías nunca se nos agotarán, al contrario, cuando lleguemos al tanque de reserva, ahí estará Jehová para darnos las fuerzas que necesitamos para continuar nuestro arduo trayecto hacia el nuevo orden que establecerá nuestro Padre Celestial. Jehová se las dio a Gedeón cuando las necesitaba, como hemos dicho anteriormente, incluso cuando redujo considerablemente el número de efectivos con el que contaría para derrotar al enemigo opresor. Leamos Jueces 7, los versículos del 19 al 22. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento cuando empezaba la segunda vigilia de la noche, justo después del cambio de turno, y tocaron los cuernos e hicieron pedazos los jarrones que llevaban en la mano. Así que los 3 grupos tocaron los cuernos e hicieron pedazos los jarrones. Sostuvieron las antorchas con la mano izquierda, tocaron los cuernos que llevaban en la derecha y gritaron: «La espada de Jehová y de Gedeón». Los hombres permanecieron quietos en sus puestos alrededor del campamento, pero todo el ejército enemigo salió corriendo, gritando mientras huía. Los 300 siguieron tocando los cuernos, y Jehová hizo que por todo el campamento los hombres atacaran unos a otros con sus espadas. El ejército enemigo huyó hasta Bexitá y hasta Sererá, hasta las afueras de Abel-Meolá, junto a Tabat. Un grito estremecedor que daba tantas fuerzas a Gedeón y a sus hombres al tiempo que se las quitaba al enemigo. La espada de Jehová y de Gedeón. Un nombre propio, de noche, que aterra a sus enemigos. La espada de Jehová. ¿Quién no sentiría miedo? ¿Quién no sentirá miedo hoy día? Los siervos de Jehová cuentan con la aprobación y dan gloria del nombre de Jehová con sus actos para impulsar la obra del reino celestial. No sintamos miedo, estamos al lado de Jehová. Miedo sentirán nuestros enemigos. Cuando llegue el ataque final celestial de parte de nuestro Padre Celestial y de Jesús, con sus ángeles y los 144.000 será devastador. No son 300 hombres, que bien podían serlo por la fuerza y gloria de Jehová. En este caso es un ejército mucho más grande, que agitará tierra y cielo. Pensemos en la gran gloria y poder de Jehová. Si así lo hacemos y confiamos en todo momento en lo que nos dice y manda hacer en su palabra la Biblia, no tenemos por qué sentir miedo o que no somos capaces de superar cierta situación. Es más, veamos estas situaciones difíciles que nos plantea la vida como una oportunidad para santificar y glorificar el nombre de Jehová. Si esto es lo que queremos demostrar de corazón, tendremos la aprobación de Jehová y su Espíritu Santo nos dará las fuerzas, el combustible que necesitamos para llegar a nuestro objetivo, a nuestra meta, a superar la opresión sin importar ni siquiera pensar si estamos cualificados o no. Porque Jehová está cualificado para todo, es el Todopoderoso y estará a nuestro lado
Su mano será visible, será nuestra roca, nuestro escudo protector, nuestras fuerzas. Bien, pasamos a las perlas escondidas de esta semana. Recordemos una buena práctica y es que nuestros comentarios no superen los 30 segundos para darle oportunidad a nuestros queridos hermanos de comentar sus perlas. La pregunta para esta semana es ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Gedeón en nuestro ministerio? El texto bíblico es Jueces 6:27, que allí dice: Así que Gedeón llamó de entre sus siervos a 10 hombres e hizo exactamente lo que Jehová le había mandado. Pero como les tenía miedo a los de la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. La respuesta a esta pregunta: Gedeón, aún teniendo miedo, hizo el encargo de Dios, tomando precauciones extra como hacerlo de noche. Igual nosotros tenemos que ser discretos y precavidos para no ofender a nadie con nuestra forma de hablar cuando realizamos nuestro cometido que nos ha mandado Jehová de predicar las buenas nuevas. Y la segunda parte de Busquemos Perlas Escondidas esta semana, ¿qué perlas espirituales ha encontrado? La primera de ellas la podemos encontrar en Jueces 6:2. Los israelitas, cuando se volvieron otra vez contra Jehová, perdieron su favor y se tuvieron que ir a las montañas a esconderse. De esto aprendemos que no queremos perder el favor de Jehová, sino que sea Él quien alumbre nuestro camino, porque así nos irá bien. Jueces 6:12. Jehová está contigo. Aun cuando Israel lo desobedecía vez tras vez, Jehová nunca dio la espalda a personas fieles a Él y con valor para hacer su voluntad. De la misma manera ocurre con nosotros. Si tenemos el valor de hacer declaración pública de su nombre ante las naciones, Jehová estará con nosotros. Jueces 6:15 y 16. Gedeón, como él dijo, era uno de los hombres que contaba con menos fuerza en clanes y de su casa. Pero sería él quien derrotaría a los enemigos de Israel, porque Jehová estaba con él. Puede que pensemos que no tenemos las fuerzas necesarias para sobrellevar una situación hoy día, pero si confiamos en Jehová, Él nos las dará. Jueces 6:29 y 30. Aunque Gedeón destruyó el altar de noche, descubrieron que fue él y querían matarlo. Pero Joás le defendió y Jehová estaba de su lado. A veces por hacer la voluntad de Dios se nos va a perseguir y en ocasiones cosas peores. Pero recordemos que siempre habrá hermanos que nos defiendan y que sobre todo Jehová nos protege y su justicia se hará brillar. Jueces 6:36 al 40. Gedeón, que sabía la magnitud de a lo que se iba a enfrentar, le pidió varias pruebas a Jehová de que estaba de su parte, siempre de buena forma y sin faltar el respeto a Dios. Esto nos enseña que Jehová es misericordioso y amoroso, y es comprensible con las personas que empiezan a conocerlo y acercarse a Él, y que pueden tener aún dudas. Jueces 7:8. De 33.000 hombres pasamos a 300 por orden directa de Jehová para que se viera su mano. El pueblo de Dios es una minoría en comparación con el mundo, y será una minoría los merecedores del reino. Pero estos tienen la mano de Jehová y no debemos temer nada, ni ahora, ni durante la gran tribulación, ni en el Armagedón. Jueces 7:15. Gedeón, al escuchar este sueño, se dio cuenta de que Jehová iba por delante. Y es que Jehová lo sabe todo y se adelanta a toda situación para proteger a su pueblo. Podemos tener la certeza de que si confiamos en Él, todo lo que tenga que venir en el futuro iremos por delante. Y un último comentario, Jueces 7:16. Gedeón dividió a estos 300 hombres en 3 grupos. Vemos una vez más la organización de Jehová, y hoy su pueblo es igual. Cada uno de nosotros tiene un cometido, hermanos que trabajan en sucursales de países, otros en sus congregaciones o en territorios de necesidad. Todos nos dividimos para servir en un ámbito determinado de la obra de Dios, demostrando su orden y eficacia. El Seamos Mejores Maestros de esta semana lo tenemos hecho en un video aparte que podrá encontrar en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase a él, es gratuito. Pasamos ahora a nuestra vida cristiana. El tema para esta semana es: el Espíritu Santo logró algo asombroso. Tenemos varias preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿por qué se decidió hacer una película sobre la Central Mundial? Una película de este formato permite a muchas personas que no tienen la oportunidad de visitar la central saber cómo funciona la organización y que en ella, en cada proceso, se refleja el orden y el amor de Jehová. Segunda pregunta: ¿cómo mostraba la película que Betel funciona como el cuerpo humano? Hay un texto bíblico citado para esta pregunta que es 1 Corintios 12 del 14 al 20.
que vamos a leer. Dice, en realidad, el cuerpo no está formado por solo un miembro, sino por muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero Dios colocó cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. La respuesta a esta pregunta, tal como los órganos del cuerpo, que todos tienen su función específica, en Betel ocurre lo mismo como se ve en el vídeo. Aunque muchos hermanos no son profesionales en esos campos, se especializan y cada uno desempeña una función vital para el funcionamiento de todo el cuerpo, de toda Betel. La siguiente pregunta, ¿a qué retos se enfrentaron los hermanos y cómo los superaron? Cuando la película estaba casi lista, el hermano responsable y que tenía los conocimientos técnicos para editarla no pudo por circunstancias personales, pero el empeño de los hermanos y su dedicación con la mano de Jehová hizo posible que la película saliera adelante, incluso grabando nuevas partes con equipo nuevo. Y la última pregunta de esta parte, ¿qué le enseña esto sobre el Espíritu Santo de Jehová? Jehová bendice su obra, y aunque puede que no estemos preparados o no tengamos cualificación, como le pasó a Gedeón, Jehová está con nosotros y nos enseña, nos guía en el camino que debemos seguir. Con dedicación, empeño y amor hacia Jehová y su obra, lograremos conseguir lo que nos propongamos, aun si no estamos cualificados de primeras. Y para concluir este vídeo pasamos al estudio bíblico de congregación para esta semana. Comenzamos un nuevo capítulo muy interesante, el 17, con el tema Estoy contra ti, oh Go. Se pondrá el video introductorio y se van a analizar los capítulos del 1 al 8. El texto temático para este capítulo es Ezequiel 38:3, que dice, dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová, aquí estoy contra ti, oh Go, cabecilla principal de Mesei y Tubal. La pregunta para el párrafo 1 y 2 nos dice, ¿qué gran guerra está a la vuelta de la esquina y qué preguntas surgen ahora? Respondiendo a la primera pregunta, la primera parte de esta pregunta, la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, una guerra no vista nunca antes, ya que no pelearán naciones, sino que será Jehová quien pondrá fin a su principal enemigo y dará lugar a un reino sin fin y sin más guerras. Y a la segunda parte de la pregunta, ¿qué preguntas surgen ahora? Las preguntas que surgen ahora son muchas, pero entre estas muchas podemos plantearnos quién es ese enemigo, cuál es la tierra que él invadirá y cuándo y por qué y cómo la invadirá. Preguntas a las que veremos su respuesta a lo largo de este capítulo y de las profecías de Ezequiel 38 y 39. Para ello, para empezar, comenzamos con el primer subtítulo de este capítulo, ¿quién es el enemigo llamado Gog de Magog? La pregunta del párrafo 3, ¿cómo se resume la profecía sobre Gog de Magog? La profecía que leemos a lo largo del capítulo 38 y 39 de Ezequiel se resume que cuando llegue la parte final de los años, vendría un enemigo sin igual que lo llaman Gog de Magog. Este invade la tierra que les corresponde al pueblo de Dios y despierta la gran furia de Jehová que destruirá completamente a Gog. Y los cadáveres de los enemigos serán la comida de todo animal salvaje. La pregunta del párrafo 4, ¿qué nos enseña este párrafo sobre Gog de Magog? Nos proporciona un buen entendimiento de esta profecía de Ezequiel, ya que por años habíamos entendido que Gog se refería a Satanás. Sin embargo, se trata de un enemigo que todos podemos ver y que arremete contra la adoración pura, por lo que será un enemigo humano en forma de coalición o grupo de naciones que perseguirá como nunca la adoración pura a Jehová. La pregunta del párrafo 5 y 6. ¿Cómo nos indica la profecía de Ezequiel que Gog de Magog no es un espíritu? Son dos las pistas que nos indica este hecho de que no se trata de un ser espiritual. La primera de ellas es que los cadáveres de estos enemigos se darán a comer a aves rapaces y todo animal salvaje. Y claro, estos comen carne, no algo intangible como un espíritu. Además, serían sepultados, y las escrituras nunca han mencionado de un entierro de seres espirituales. Por estas dos razones, deducimos que se trata de un enemigo humano. Y para concluir este estudio del libro,
Los párrafos 7 y 8, ¿en qué se parece el fin del rey del norte al fin de Gog de Magog? Se parecen en que el objetivo final de su ataque serán los seres fieles de Jehová en el tiempo del fin. Y ambos, tanto el rey del norte como el ataque de Gog de Magog, fracasarán porque Jehová intersectará a favor de su pueblo y pondrá fin a sus enemigos. Hasta aquí, queridos hermanos, este análisis de la reunión Vida y Ministerio Cristiano para esta semana del 6 al 12 de diciembre, con las demostraciones de Seamos Mejores Maestros en un vídeo aparte. Esperemos que todos se encuentren bien. Les deseamos que les vaya todo lo mejor posible y que disfruten del alimento espiritual que está preparado para esta semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Saludos cordiales desde Siervos de Jah.